La Fiscalía no va a perseverar en la investigación en contra de 34 personas indagadas por delitos tributarios en el llamado caso de CQM, entre ellas el exministro del Interior, Rodrigo Peña Elillo. Vamos a conversar sobre esta decisión, vamos a tomar contacto con la fiscal regional de Valparaíso, quien está a cargo de esta causa, o estaba, Claudia Peribancich. Fiscal, muchísimas gracias por conversar con nosotros, muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes. Estoy a cargo de la causa. La causa está vigente aún. Está vigente aún. Y bueno, en eso le iba a preguntar, primero, ¿por qué se llega a la decisión de no perseverar cuando aparentemente todavía queda mucha investigación por delante? ¿Cuál es la razón? Sí, más que quede mucha investigación por delante, lo que hay que tener acá en claro es que esta investigación lleva ya bastantes años en etapas que son bastante diferenciables. Una primera que tiene que ver con la indagación de todos los antecedentes necesarios para luego tomar una decisión de acusar, la que se adopta en julio del año 2018, y desde allí en adelante entonces lo que ha transcurrido en cuanto al tiempo procesal es la espera del juicio oral. Hoy día estamos desarrollando la audiencia de preparación de juicio oral. Ha sido también bastante extensa. Se inició en octubre del año pasado, se suspendió a partir de que las defensas cuestionaron la competencia del tribunal y eso obligó a suspender la causa hasta junio de este año. Y en junio, entonces, a contar del 1 de junio, estamos desarrollando la audiencia de preparación de juicio oral con 8 personas que están siendo acusadas por el Ministerio Público, solicitando penas respecto de la comisión de delitos tributarios y en el caso del gerente general de la empresa CQM, Patricio Contese, y respecto de Pablo Longueira, respectivamente los delitos de cohecho y soborno. Entonces, bueno, eso es esta es la parte. causa principal, pero yo le estoy hablando de estas 34 personas que están en otra arista de esta causa. ¿Por qué frente a estas 34 personas se toma la decisión de no perseverar? Porque el resto tenemos claro que sigue. Perfecto. Sí, respecto de esas 36 personas, lo que ocurre allí es con prácticamente todos, puedo hacer una salvedad respecto de una situación puntual, pero en la generalidad de esas personas ocurrió que no recibimos de parte del Servicio de Impuestos Internos la respectiva denuncia o querella que nos permitiese seguir adelante en la investigación a su respecto. Como usted sabrá, Matilde, la ley tributaria, en particular el artículo 162, señala que para iniciar la investigación de delitos tributarios, es necesario que exista una denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos. Y de alguna manera se ha ido también construyendo por las opiniones de los autores y por los propios tribunales qué debe o qué requisitos debe contener esta querella, hasta el extremo de exigir estas denominadas querellas nominativas en las que el Servicio de Impuestos Internos debiera indicar, en el caso preciso, el tipo de documentos, boletas o facturas que se imputen y dirigir esa acción, la querella, en contra de una persona particular. Bueno, entonces, ahora el Servicio de Impuestos Internos, disculpe, fiscal, está diciendo algo absolutamente distinto en una declaración que saca en respuesta a lo que ha ocurrido y se ha conocido el día de hoy. Dice, cabe señalar que en la audiencia del 25 de julio la fiscal informó la decisión de no perseverar respecto a estos 34 imputados, 4 de los cuales se encontraban querellados en forma nominativa por el Servicio de Impuestos Internos, y aquí están los nombres: Bernardo Hermans Velasco, Jorge Pizarro Cristi, el senador Benjamín Pizarro Cristi, los hijos, del senador, y Diego Saldías Cofret. Dice, al no ser formalizado por ustedes, por el Ministerio Público, como Servicio de Impuestos Internos estamos impedidos de continuar acciones, lo que no se condice con su afirmación de no existir querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos. Por esto, dicen, no se pudieron perseguir responsabilidades penales. Ellos dicen que hay 4 querellas nominativas y que la responsabilidad es de ustedes. No es así. O sea, voy a precisarlo. Yo le decía, Matilde, que en la generalidad de los casos ocurría esto, es decir, que no había querella del Servicio de Impuestos Internos. Solo los 4 casos que se mencionan, le corrijo que no es Jorge Pizarro el senador. No, él son los hijos, lo corregí.
Sí, sí. Pero lo que le quiero decir es, respecto de esas 4 personas, efectivamente existían querellas, pero las situaciones allí son distintas, que tienen que ver con no haber sido posible allegar mayores antecedentes para, en definitiva, tener que comunicar esa decisión de no perseverar. Lo voy a aclarar, me interesa aclararlo respecto de la familia Pizarro Cristi, porque son situaciones particulares. Nosotros indagamos, efectivamente, el Servicio de Impuestos Internos se querelló en contra de Jorge Pizarro y de 3 de sus hijos. Lo que ocurre es que en el transcurso de la investigación lo que se logró determinar es que solamente uno de ellos, Sebastián Pizarro Cristi, quien administraba en definitiva la sociedad que todos conformaban, era quien había adoptado las decisiones y que en definitiva había acompañado estas boletas, facturas en este caso, porque era la empresa Ventus Consulting S.A., que había dado cuenta de servicios que nunca habían sido prestados. De modo tal que Sebastián Pizarro Cristi fue, a partir de esta querella, fue objeto de la investigación y en definitiva él fue condenado en un procedimiento abreviado el año 2020. Respecto del senador, lo que ocurre allí es que él está comprendido dentro de las personas por las cuales nosotros interpusimos acusación, pero en definitiva no se concedió el desafuero por la Corte de Apelaciones de Santiago. Y los 2 hijos que aparecen aquí, de acuerdo a esta declaración del Servicio de Impuestos Internos, querellados nominativamente por el Servicio de Impuestos Internos. Sí, pero eso es lo que le explico, Matilde, en orden a que ellos están querellados por un mismo hecho, que da cuenta de la entrega de estas boletas por servicios que la empresa que ellos conformaban no prestó, en definitiva, a CQM, lo que permitió cometer el delito tributario por parte de la empresa. Lo que ocurre es que nosotros tenemos obligación de principio de objetividad, por lo tanto, tenemos que indagar tanto lo que perjudica como lo que inculpa a las personas. Y determinamos en ese ejercicio que, en definitiva, los 2 hermanos menores no tenían una participación relevante en la empresa, más bien era una empresa en la que concurrían sus voluntades al momento de crearla. Ya, en estos 4 casos entonces no se encontraron méritos como para seguir. Exacto, pero quien desarrolló la actividad que tuvo lugar y que supuso la comisión de un delito fue en definitiva Benjamín Pizarro Cristi. Nosotros entendemos que hay vinculación con el senador, pero respecto del senador no fue posible perseguirlo en razón de que se rechazó el desafuero. Claro, y es bien importante destacar lo que usted señala para que quede bien claro. Estas 4 personas, pese a tener la querella nominativa por parte del Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía entonces da a conocer, o más bien decide que no tiene los suficientes antecedentes como para continuar la investigación contra ellos. Ahora, esos 4 casos debieran sacarse entonces de los 30 que están en la generalidad de que no han sido querellados por el servicio, y es por eso que la Fiscalía no sigue investigando. No, forman parte de ese grupo porque en este momento lo que se comunica al tribunal es que respecto de todas estas personas no es posible reunir antecedentes que permitan seguir adelante, ya sea porque no tenemos las querellas, que es en 30 de esos casos, o porque no hay antecedentes suficientes para imputarles la comisión de un delito, que serían estos últimos 4 restantes. Fiscal, a mí me llama la atención... Podemos terminar. Sí, me llama la atención una declaración suya a propósito de este caso, donde dice, en cumplimiento de nuestros instructivos e internos, dice, y en orden de no mantener permanentemente abierta una indagación, se comunica la decisión de no perseverar. ¿Cuáles son estos instructivos internos? Porque recordemos que el fiscal nacional ha sido duramente cuestionado por sus declaraciones iniciales, donde él dice que iba a terminar rápido las investigaciones. ¿Esta fue una orden de la Fiscalía Nacional? No, por supuesto que no. El fiscal nacional no puede dar órdenes particulares en causas vigentes. Yo a lo que me refiero con el cumplimiento de nuestros instructivos es que nosotros no podemos mantener en el tiempo indefinidamente una investigación abierta. Y en este caso, lo que ocurrió en particular es que nosotros no una, sino en reiteradas ocasiones oficiamos al Servicio de Impuestos Internos para que este servicio nos remitiese a las respectivas querellas. Cuando nosotros vamos allegando antecedentes a la investigación, advertimos mayores vinculaciones, advertimos una serie de personas que efectivamente entregan estos documentos tributarios sin presentar los servicios, entonces, sin haber prestado los servicios, entonces vamos acompañando esa información al Servicio de Impuestos Internos, esperando que nos hagan llegar las respectivas querellas. Claro. Respecto ahora, de todas estas personas, sí. Es que le quiero explicar solo por qué poner fin al procedimiento, porque nosotros, como le digo, no podemos permanecer con las causas permanentemente abiertas. Ya hoy día
con la causa en terreno de esperar un juicio, era evidente, o es lo que uno espera, que el Servicio de Impuestos Internos ya no va a seguir adelante con sus recopilaciones de antecedentes o con allegar otro tipo de información. Pero ¿qué hicimos nosotros? En enero de este año volvimos a oficiar. Ya, yo me queda claro que ustedes le han hecho estos requerimientos al Servicio de Impuestos Internos. Estamos a agosto. El director del Servicio de Impuestos Internos probablemente cambie en marzo. ¿No se podía esperar hasta marzo pensando en que a lo mejor una nueva dirección tuviera una nueva visión respecto a este caso y si respondiera a los requerimientos de ustedes y se querellara? Sí, bueno, en ese sentido eso no está cerrada esa posibilidad, por cuanto la decisión de no perseverar, si bien es un término, podríamos decirlo, de propia iniciativa del Ministerio Público, pero que se comunica en el tribunal, que el tribunal valida, es una decisión de término temporal. Es decir, en la medida que existiera algún antecedente nuevo, permitiría reabrir esa indagación. Eso ocurre con cualquier causa que termina por esta comunicación de no perseverar. Nosotros no estamos convencidos de que aquí no haya delito, o que no haya partícipe. Eso significaría haber instado por un sobreseimiento definitivo. En cambio, acá nosotros decimos no tenemos los antecedentes suficientes. ¿Esto podría cambiar en el futuro? Eventualmente, mientras no se cumplan los plazos de prescripción, eso podría cambiar, podríamos recibir eventualmente querellas y tener que reabrir el procedimiento, naturalmente. ¿Cuál es el plazo en que puede esto quedar bajo prescripción? El plazo de prescripción respecto a estos delitos es el genérico de simples delitos, que es de 5 años, y va a depender desde el momento en el que los documentos tributarios fueron declarados por la empresa SQM. Nosotros tenemos comprendido un periodo entre 2009 y 2015, con interrupciones posteriores hasta las últimas fechas en que formalizamos, que tiene que ver con el año 2018. ¿Pero entonces estaría prescrito? No, porque esas actuaciones se fueron interrumpiendo el cómputo de la prescripción en la medida que se fueron cometiendo mayores delitos. Por lo tanto, va a depender, eso sí, de cuando empezamos a contar los 5 años del periodo tributario en el que se incorporaron esas boletas, haciendo la salvedad de que la prescripción fue interrumpida cada vez que se cometió un nuevo delito. Y considerando que las últimas formalizaciones son de 2018. Claro, por lo tanto, pese a esta declaración de hoy, que todos vemos que es la decisión de no perseverar, esto puede seguir su causa, no es que se le haya puesto una lápida, y eso es bien importante dejarlo claro, sobre todo porque este es un caso bien importante, relevante y además muy simbólico en el tema de la financiación de las campañas políticas. Y aquí, bueno, en estas 34 personas, como decíamos, hay personas del PPD, de la ADC, de RN, de la UDI, es bastante amplio el espectro político, por lo tanto uno también dice pueden haber intereses transversales en que esto termine. De acuerdo a la investigación... Solo un detalle, como también es amplio el espectro de las personas vinculadas a sectores políticos que están contenidas en la acusación del Ministerio Público. Sí, y en eso, bueno, conecto con lamentablemente una declaración que hizo el expresidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, que dice que el fiscalado no ha tenido la suficiente fuerza para resistir presiones políticas. ¿Usted descarta que en este caso haya habido presiones políticas? Yo lo descarto, lo puedo descartar incluso hasta el periodo anterior a que yo asumiera como fiscal regional, porque yo venía siendo asesora del gabinete del ex fiscal regional a cargo de esta investigación, Pablo Gómez, y por lo tanto no estaba a cargo de la causa directamente, pero tenía conocimiento de la misma, veía cómo se trabajaba en la misma, veía de alguna manera indirectamente cómo se iban tomando las decisiones. Entonces descarto que hayan existido presiones, como claramente las descarto respecto de las decisiones que me ha correspondido adoptar a mí. Y bueno, llama muchas cosas la atención. Por ejemplo, Giorgio Martelli, que sí recibió una condena en este caso. Bueno, él señaló respecto a otros de los que aparecen en esta investigación que no se va a perseverar, como es Rodrigo Peñalillo y Harold Correa, que ellos eran más bien Rodrigo Peñalillo, en esta causa por el cual él fue condenado. Rodrigo Peñalillo le indicaba a quienes contratar en esta empresa y cuánto pagarles. Por lo tanto, ¿a usted le hubiera gustado interrogar a Rodrigo Peñalillo? Sí, él prestó declaración en la investigación y nosotros ¿Y la negó? creemos.
Claro, no prestó una declaración dando cuenta de haber cometido ilícitos, pero hay algunas cuestiones que incorpora a la indagación y que son relevantes desde el punto de vista de lo que les correspondió hacer. Él no entrega boletas directamente a SQM, él presta algunos servicios para esta empresa de Giorgio Martelli a IN, asesorías y negocios. Y efectivamente, respecto de él, la decisión, es decir, el no haber existido una querella nominativa a su respecto, es un elemento fundamental a la hora de no haber avanzado en la persecución a su respecto, más allá de que hubiesen sido necesarios quizás elementos adicionales. Muy bien. Fiscal Claudia Perigancich, fiscal regional de Valparaíso, le queremos agradecer esta entrevista con CNN Chile para explicar un caso que hoy día sobre todo ha llamado muchísimo la atención y ha generado tantas reacciones políticas. Es importante tenerlo claro y bueno, nos quedamos también con esa declaración suya de que esta no es la lápida que se pone a este caso, sino que podría reabrir la investigación si se presenta una querella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.